Sean todos bienvenidos al podcast Diferencias culturales entre Oriente u Occidente de Bolivia. Bueno, como es de conocimiento general, Bolivia es considerado uno de los países con mayores riquezas culturales que hay, ya que cuenta con 36 lenguas originarias que fueron reconocidas en el año 2009. El país está dividido en dos, en Oriente y Occidente. El Oriente, que está conformado por los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, y el Occidente está conformado por los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí, junto con Cochabamba. Me gustaría añadir un ejemplo claro sobre la diferencia cultural. Es la religión. Como se sabe, en el occidente de Bolivia, la religión predominante es el catolicismo, que representa aproximadamente el 66% de la población. Sin embargo, las creencias indígenas van más allá de lo que es el catolicismo y están más conectados con la naturaleza, como es en el caso de los aymanas y los quechuas, que ellos creen en la Pachamama, en la Madre Tierra. Y en departamentos como Potosí, Oruro, Cochabamba y estos departamentos del occidente hacen ofrendas a la Pachamama, realizan ofrendas, hasta incluso llegan a sacrificar, ¿no?, a animales o personas en casos más extremos, como es en el caso de Oruro, ¿no? Cuando en sus minas, cuando quieren tener buen éxito en las minas, tienden a realizar un sacrificio al tío, que es su deidad más grande para ellos. Esto puede ser algo inhumano y algo no ético para los católicos en el lado del oriente, pero es así como se criaron y como creen en esta forma de religión que tienen. Así es, Micaela, pues como dijo mi compañera, ella dio su diferencia que hay entre el occidente y yo voy a decir lo que hay en el oriente. Entre la llegada de Evo Morales al poder en el 2006 se transformó la espiritualidad y la religión política en el oriente boliviano, desde el impulso de las creencias indígenas hasta las tensiones que las tradiciones de la religión evangélica. Muchos lo percibieron como una amenaza a la religión dominante, mientras que comunidades indígenas encontraron una oportunidad para realizar sus relaciones que hay entre la Pachamama, su religión y entre cosas. Por otro lado, las iglesias evangélicas crecieron rápidamente y especialmente entre opositores del gobierno, defendiendo valores, tradiciones y rechazando las políticas de Evo Morales Ayma. Bueno, continuando con lo que dijeron mis compañeras, como bien se sabe, en Bolivia la religión es diversa. La iglesia católica más que todo es predominante con un 65%, ¿no? Entonces se podría decir que tiene mayor influencia en el país, pero como somos un país multidiverso y pluricultural, hay muchas personas que son todavía politeístas, es decir, que creen en varios dioses. Esto vemos más que todo en la cultura del occidente, que tienen varios dioses como el dios Inti, el dios Viracocha, entre otras muchas culturas más, ¿no? Bueno, también se dice que hay un resurgimiento de estas creencias ancestrales, como el culto a la Pachamama, ¿no?, que es muy tradicional y es muy famoso en el país y se ve mucho en la cultura andina. Bueno, ahora pasando un poco a las danzas típicas del país, también se puede ver una clara diferencia, ¿no? En el occidente, por ejemplo, son muy famosas también la morenada, los caporales, el salay, la diablada, entre otras danzas, ¿no? Estas danzas son típicas del occidente boliviano y bueno, son diversas ya que reflejan la riqueza cultural de cada región. Ahora hablemos de las danzas típicas que hay en el oriente boliviano. Como sabemos, en Santa Cruz la danza típica es la chovena y el taquirari, que consta de un traje tipoy en el caso de las mujeres, con una simba, un peinado muy lindo, la verdad, que en algunos casos le ponen flores, un adorno natural
para que así resalte la belleza de las mujeres cruceñas. Y en el caso de los hombres, sería un pantalón blanco con una camisa blanca y su típico sombrero de sao. Y no podía faltar sus abarcas, que es el traje típico para lo que es las danzas de Santa Cruz. Si nos vamos a la región del Beni, podemos ver que el machetero es una danza tradicional de ese lugar, que cuenta con un origen, según dicen que en la zona rural del Beni, los trabajadores agrícolas utilizaban machetes para cortar la caña de azúcar y otros cultivos, lo cual esta danza se inspiró en los movimientos y ritmos de los trabajadores mientras cortaban la caña con su machete. Bueno, el machetero se caracteriza por movimientos enérgicos y rápidos, también cuenta con ritmos contagiosos y alegres que se acompañan de música con tambores y flautas. Su vestimenta tradicional incluye un sombrero de paja, camisas y pantalones de algodón y un zapato de cuero. Continuaremos con las comidas típicas. Yo voy a empezar con las comidas típicas en el oriente y mi compañera va a empezar con las comidas típicas en el occidente. Las comidas típicas en el oriente boliviano es caracterizado por su clima cálido y su influencia cultural diversa. Ofrece una gastronomía rica y variada. En esta región son el majadito, el locro de gallina, el sonso, el masaco, el chicharrón de cerdo, pan de arroz, el pacumuto, la java y el mocochinchi, que es una bebida infusión dulce de durazno seco, especia y azúcar. Estos platos y bebidas reflejan la riqueza cultural y la conexión con los ingredientes locales, siendo indispensable en festivales y la vida cotidiana de la región boliviana. Bueno, continuando con el tema, ¿no?, de los platos típicos de las partes del país. En el occidente mayormente los ingredientes varían en más que todo en lo que lleva el plato, como es decir, aquí en este lado del país utilizan más la papa, el chuño, las carnes, el maíz y algunas verduras, ¿no? Un ejemplo de estos platos es la sopa de maní, que es una sopa muy famosa. También fuera del país se la conoce como la sopa boliviana, ¿no?, más rica y más reconocida. Es un plato a base de carne, de fideos y de papa frita. Y bueno, el caldo que es de maíz triturado, ¿no? También otro ejemplo de estos platos típicos es el charquecán, que se utiliza la carne de llama para prepararlo. Es también una sopa muy, muy rica y muy conocida, ¿no? También en estos platos típicos está el fricasé, la picana de Navidad, que son también muy conocidos. Y bueno, estos platos reflejan la rica tradición culinaria del altiplano boliviano. Otra diferencia igual que se encuentra es en el occidente, que tiene un clima diferente al del oriente. Por ejemplo, en el occidente boliviano varía según la región, pero generalmente se caracteriza por ser más frío y más seco en comparación con otras áreas del país. Un ejemplo es las ciudades de La Paz y Oruro, que son frescas, con noches frías y días soleados. También las precipitaciones son más comunes durante la temporada de lluvias, que van de diciembre a marzo. Por ejemplo, en ciudades como Oruro y Potosí la temperatura desciende mucho en la noche y son hasta de 2 o de 3 grados, que es un frío muy crudo, y bueno, en el día llega a la máxima hasta 14 y 15 grados. Bueno, si nos ponemos a hablar sobre los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, nos podemos encontrar con un clima cálido, un clima fresco y a la vez húmedo. Aquí el sol se refleja muy bien y en primavera el Tajibo nos regala sus hermosas flores que adornan nuestras calles y el paisaje cruceño. No solo hay diferencias culturales en la religión, danza y comida, pues también nos diferenciamos entre las jergas, también como cruceñas, paseñas y más. Ahorita le voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se habla en el oriente y cómo se habla en el occidente. En el occidente, influencia de la aymara y el quechua, lenguas indígenas predominantes. El vocabulario puede ser como chompa, yocta, cayaya, choca, chapi y guagua. En el oriente, en Santa Cruz, Beni, influencia del camba, un dialecto local del español y palabras del guaraní, como pelau, furero, camba, bajoneado, así. Ejemplo, deja de ser patichi.
Otro de los ejemplos en el oriente boliviano es la palabra acopaibao, que quiere decir alguien que es tonto. También para decirle a alguien que no para mucho en su casa, se le dice pata de perro. Y a alguien que está enamorado se le dice camote. Por el lado del occidente boliviano, en La Paz podemos encontrar jergas como el yapame pues, que significa el aumento de algo. Como también el término de jailona quiere decir que una persona está llena de plata. Yo voy a hablar sobre la economía en las personas del oriente boliviano. La economía del oriente boliviano está marcada por su diversidad y conexión con los recursos naturales como la ganadería y el comercio. En esta región, que incluye Santa Cruz y Beni, las actividades económicas son la ganadería, el comercio, los recursos, el turismo, la economía informal y los hidrocarburos, que es la energía que también tiene reserva de gas, aunque en estas actividades está más concentrada en los departamentos del sur. Así es, las actividades como el gas, la minería y la agricultura son parte de la economía de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, que contribuyen a la economía de Bolivia. Sin embargo, hoy se ha visto afectada con la inflación que estamos teniendo, ya que poco a poco se fueron gastando los recursos naturales como el gas y el petróleo. Y bueno, se deduce que la inflación va más allá de la dependencia de la exportación de materia prima que tiene nuestro país, y también se debe a la falta de la gestión y manejo de recursos. Además, se dice que la influencia de los pensamientos en los partidos políticos se vio afectada en nuestro país, ya que cada ciudadano se tuvo que aferrar a un pensamiento, y esto hace que las decisiones se mantengan divididas y no podamos ejercer un buen futuro para nuestro país. Se podría decir que el país está dividido en dos, más que todo en lo socialista y en lo capitalista. Esto ha generado intensos debates a lo largo de la gestión desde que entró el MAS, se podría decir, ya que desde aquí entró el socialismo en Bolivia, especialmente bajo el gobierno de Evo Morales Ayma, y se ha caracterizado por la nacionalización de recursos estratégicos como el gas y el petróleo. Este enfoque buscaba redistribuir la riqueza y priorizar el bienestar social, pero ha sido criticado por su intervención estatal en la economía y por no abordar adecuadamente las necesidades del sector privado. Aunque se promueve un socialismo comunitario, muchos argumentan que el país sigue siendo esencialmente capitalista debido a la esencia de clases capitalistas y relaciones laborales salariales. Ahora el modelo capitalista se basa más que todo en la explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Este modelo ha sido descrito como un capitalismo de Estado, donde el gobierno juega un papel activo en la economía, pero también enfrenta críticas por su falta de flexibilidad y dependencia de decisiones políticas sobre el desarrollo económico. A pesar de las intervenciones estatales, persiste una estructura capitalista donde predominan las empresas privadas y las relaciones salariales. Esta tensión entre modelos refleja una lucha más amplia sobre la dirección económica del país. Mientras algunos abogan por un enfoque más socialista que priorice la equidad social, otros defienden un capitalismo más libre que fomente la inversión privada y la innovación. Estos dos modelos de gobierno han llevado a que la sociedad boliviana se divida en dos, otro apoyando más el socialismo y otro apoyando más el capitalismo.